A grabar. Vamos a comenzar. Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar con el tema de biología de Salomón y Baer Martin. Entonces, tenemos lo que es hoy día un libro muy interesante. Sí, sí, se está grabando. Nos hacen de acuerdo, sí. Siempre tiene que salir. Es recording in progress o algo así, ¿sabes? Entonces, que se tiene que estar grabando, ¿no? Vamos a comenzar. Em, para irnos a mejorando un poquito, aquí al comienzo habla un poquito de una visión de la vida, ¿no? Habla de un virus que en ese tiempo era el H1N1, que era una influencia que apareció. Luego ese virus causó hubo una pandemia, dice en ese tiempo, en abril de 2009. Se habla que en 200 países fueron confirmados con esos casos, ¿no? Entonces se habla de un virus en el 2009 que apareció, ¿no? El virus H1N1. Entonces vamos a ver un poquito de las consecuencias, quiénes los causaron, ¿no? Comienza así el libro con esta noticia, ¿no? ¿Quiénes son los causantes de estos virus? Se menciona que en el centro de Estados Unidos hay un centro de control de enfermedades. Ellos han descubierto que hay más de 200 agentes patógenos, ¿no? Causantes de las enfermedades. Tienen un potencial de amenaza mundial. Bien, en 1918 dice que hay una pandemia de gripe que mató a más de 200 millones de personas, ¿no? Entonces está en el 1918, se mató a más de 20 millones de personas. Biólogos, ¿no? Que estudian sus relaciones evolutivas, lo siento, con los patógenos conocidos. ¿Me escucha bien? Hola, hola, el texto, sí, el texto de Salomón estamos comenzando. Vamos a continuar. Después dice que los investigadores han determinado que la pandemia del 1918 causada por el virus de influencia A, H1N1, que pudo haber mutado y recientemente emergido de una cepa porcina o aviar, o sea, que salió, que cuando se emerge, que salió de la cepa porcina, ¿no? Del chancho, o de una cepa aviar, que puede ser una ave, no sé, me imagino que la gallina. Después dice la cepa H1N1, que fue identificada en 2009, estuvo relacionada con el patógeno de 1918. Entonces, hay una relación de la misma, parece que evolucionó, como estamos hablando de la evolución, dice que parece que evolucionó. Entonces, la primera que se apareció en 1918 volvió a aparecer en el 2009, ¿no? Y se cree que había salido, no sé, sus combinaciones de cepas o se combinaron con las cepas porcinas y la aviar, ¿no? Me parece que los biólogos determinaron que la cepa H1N1 del 2009 evolucionó a partir de una combinación de cepas de este virus provenientes de aves, no solamente los cerdos y las aves, sino también ahora incluye los seres humanos que han sido infectados, ¿no? Entonces, primero se creía que había surgido de solamente de la porcina y del aviar, pero después dijeron no solamente de la porcina, que es los cerdos y las aves, sino también incluyeron a los humanos, ¿no? Entonces ya los biólogos con un poquito más de avance ya dijeron, no, 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 no solamente son ellos dos, sino también tenemos a los humanos que pudieron haber hecho que estas evolucionen, o sea, se muten, que haya una variedad de diferentes. Además, encontraron que estas cepas H1N1 contiene una combinación única de segmentos de genes para el que los humanos no tienen inmunidad persistente. Entonces, quiere decir que cuando aparecieron estas cepas, nosotros no estábamos preparados porque ya teníamos seguramente cierta inmunidad a ciertos virus, pero nuestra inmunidad del gene que nos estaban trayendo nuevo, no estábamos nosotros preparados para ¿no? Para aceptar, digamos, esos genes que ellos nos estaban, bueno, esa cepa que nos estaba trayendo su virus, ¿no? Entonces, dice que no estábamos preparados con nuestro sistema inmune, ¿no? No había sido preparado, entonces sabemos que la vacuna, por ejemplo, que tenemos ahora no sé, del COVID, la famosa, es parte, ¿no? Nos están echando un poquito del virus, ¿no? Para que nosotros nos hagamos más inmunes, pero por supuesto de una manera que no nos haga tanto daño, ¿no? No nos, bueno, que no nos afecte tanto, ¿no? Entonces vamos a irnos al virus H1N1. Este es un cuadro de lo mismo que estábamos leyendo, traté de hacérselo ahí.
el virus H1N1 es la causa de la influencia, ¿no? De la gripe, se cree, que en abril de 2009 provocó una pandemia en 200 países. Entonces, ¿qué hemos visto? Que en 1918 se creía que emergió de ahí, dice, ¿no? Que vino, no sé, se mutó, se evolucionó, se combinó, que nació de ahí, le acusaron que tiene parte que se parece mucho a la de 1918, ¿no? Entonces, ese fue tan fuerte en el 2009 que, ¿no? Se, se- creo que si nosotros hiciéramos los libros de nuevo, ya saldría lo que es el virus que hemos tenido la pandemia de este tiempo, ¿no? Porque es algo similar, tuvimos algo también similar con nosotros, pero en ese tiempo estamos viendo del libro, que fue el 2009. Entonces dicen en Estados Unidos 200 agentes patógenos causantes de enfermedades. Ya, en esto ya hemos hablado, también se los puse, eh, que Estados Unidos ya ellos descubrieron, bueno, que hay 200 agentes patógenos que causan enfermedades, ¿no? Lo vimos ahorita, lo leímos así rápido. Y también que en 1918, la primera influencia que apareció, la H1N1, fue tan fuerte que mató a 20 millones de personas. Yo no sé cuánto vemos este virus que apareció este tiempo acá, que tuvimos, no sé a cuántos llegaron a morir, porque realmente en cada país llegaron a morir muchas personas, pero no sé si es algo similar Ay, a los ¿cómo 20.000. vale, otra vez? Su micrófono, otra vez recordarles que cuando ingresamos, automáticamente ingresamos con el micrófono abierto. Entonces tienen que darle 2 veces clic, clic, porque todos los nuevitos que están ingresando ingresan con el micrófono abierto. Entonces yo tuve que aprender. Yo también ingresé con mi micrófono abierto, ¿no? Entonces, rapidito ustedes activan para que se active el micrófono, pero al mismo tiempo tienen que otra vez activar, 2 veces tienen que darle para que, es el texto de Salomón. Vamos al texto de Salomón. Interesante, pero al mismo tiempo es largo. Vamos a tratar de correr. Los biólogos estudian las relaciones evolutivas con patógenos conocidos, es lo que se nos estaba diciendo y ahorita lo acabamos de ver. No lo vamos a ver esto porque lo pueden ver en casa, ¿no? Entonces, son un poquito para reforzar la los orígenes de los virus, dice que le proporcionó pistas importantes de su estructura y comportamientos y sugiere hipótesis para combatirla, ¿no? Empezaron a estudiar cómo están sus genes y todo ello de los virus para poder hacer la vacuna, ¿no? Los investigadores fueron capaces de determinar los antígenos, ¿no? Ciertas proteínas en la superficie del H1N1. Estos antígenos se unen con los receptores de las células humanas para infectarlas, ¿no? Con base en estudios detallados de la gripe H1N1, la vacuna se desarrolló rápidamente, ¿no? Entonces, lo mismo que pasó, ¿no? Tenemos, se dice que los conceptos de los biólogos son una herramienta vital, ¿no? Entonces, entre estos desafíos están la creciente población humana, la disminución de la diversidad biológica, la disminución de de los recursos naturales, el cambio. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues todo esto que vamos a, todo este desafío que tienen los biólogos, ¿no? De poder encontrar, es para ayudar a todo este problema que hay hoy en día, ¿no? La disminución de la biodiversidad sí es un problema, la disminución de los recursos naturales que estamos viendo también, ¿no? Entonces son para ellos poder encarar, podemos decir, a estos desafíos del cambio climático, la prevención y cura de las enfermedades. Entonces, eso es el trabajo que tienen, ¿no? Los biólogos, tales como enfermedades de corazón, cáncer, diabetes, enfermedades de Alzheimer, síndrome y inmunodeficiencia adquirida del SIDA y la gripe, ¿no? Son todas estas que se pueden mencionar. Medida de los esfuerzos combinados de los biólogos y otros científicos, profesionales en la salud, educadores, ahí entramos, políticos y ciudadanos con información de biología. Sí. ¿No? Entonces, este libro dice que es un punto de partida para la exploración de la biología. Le proporciona con los conocimientos básicos y las herramientas para ser parte de esta fascinante ciencia, así como un miembro más informado de la sociedad. Entonces, eh, em, yo sé que el libro es larguísimo, yo sé, y aparte tenemos que correr porque conceptos son los que están en el libro, lo sé, vamos rápido. Pues es extenso. Y con todo el material he preparado 89 diapositivas, creo, 80, y creo que no hemos terminado el libro. O sea, con eso les digo todo, y creo que vamos a agarrar del libro nomás para verlo, porque no lo vamos a lograr si se los doy así a detalle. Por eso tengo las otras grabaciones de los otros libros que igual han sido de 2 horas, y así apenas hemos dado mucho. Se lo estoy tratando algunas de explicar a mi manera, o sea, pocas palabras. Y si voy lento, vamos a ir, voy a tener que hacerlo en tres clases un tema. Entonces voy a tener que correr, lo siento.
Vamos a ver, en algún punto me voy a detener un poquito más para poder analizarlo. Todos estos son conceptos, no hay mucho que mucho sea más como general, digamos, ¿no? Que entremos. ¿Sí? Pues tenemos, dice que este libro tiene tres temas básicos. ¿Sí? ¿Cuáles son esos tres temas básicos que se van a tocar? Tenemos la evolución, tenemos la transferencia de información, vamos a ver cómo se transfieren ellos su información, ¿no? Se tiene la transferencia de energía, entonces son fuerzas que dan características únicas a la vida. Entonces vamos a entrar a esos tres, ¿ya? Entonces vamos a ir. De todas maneras va a quedar grabado, así que lo pueden pausar, lo pueden volver y todo ello para poder escucharlo, porque voy a terminar ahora, pero no sé si vamos a terminar. Objetivo del aprendizaje. ¿Cuál va a ser ese objetivo? Describir tres temas básicos que acabamos de ver. Evolución, que las poblaciones de organismos han evolucionado a través del tiempo a partir de formas primitivas, ya de la vida. Esto se repite con el otro libro que estábamos viendo, ¿sí? Tenemos un libro de evolución que es cómo nosotros, la cultura, cómo nosotros incentivamos a nuestros estudiantes, ¿no? De la ciencia. Entonces, de este libro hablamos mucho de evolución. Diferentes científicos han acumulado evidencias de las diversas formas de vida en este planeta, estas relacionadas entre sí, y que las poblaciones han evolucionado, es decir, han cambiado con el tiempo a partir de las primeras formas de vida. Entonces, la forma de evolución en pocas palabras, es que han ido cambiando las especies que antes, digamos, no sé, tenían una forma, se fueron adaptando tal vez al ambiente, fueron cambiando su forma de alimentación, de muchas cosas se fueron adaptando, y fueron evolucionando, fueron mejor, digamos, ¿no? Para bien. Entonces, eso es lo que nos está diciendo en pocas palabras. Ahorita la transferencia, ¿se acuerdan de los tres puntos? Eso sí podemos resaltar. Habla de tres puntos para describir que uno es la evolución, el otro es la transferencia o flujo de la información, ¿no? Sí, mi cámara. No, sí, arriba la vayan a ver. Claro que se distraigan ahí. Ya, entonces, tenemos la transferencia flujo de información. La información se debe transmitir dentro y entre los organismos y estos deben poder recibir información de su entorno. ¿Se refiere entonces a qué nos estamos refiriendo? Los micrófonos, por favor, cada vez que ingresen, tienen que poner dos veces clic para que yo no sé, creo, ahorita no sé si me lo han dado. Se escucha un ruido. Me van a acusar, please. Yo soy anfitriona. Sí me han dejado de anfitriona, lo siento. Ya, ya, una vez más, a ver, son cuántos, 96. Cada vez que ingresen dos veces tienen que darle clic porque automáticamente se activa. Por favor, se activa y se escucha su conversación, su pelea, todo se escucha. Entonces, eso, vamos a ver. La información se debe, dice que transmitir dentro y entre organismos, ¿no? ¿Cómo será que se transmite esa información, esa comunicación? ¿Solamente será por genes o por algo también? Entonces vamos a ir viendo eso un poquito más aquí dentro de detalle. Se deben poder recibir información de su entorno, ¿no? Se puede, entonces, al poder recibir cuando de su entorno, entonces tal vez podemos decir observando, ¿no? El mono observa cómo sus padres se alimentan, dónde tienen que ir a buscar el alimento en el árbol. Entonces, ¿no? Ese flujo de información que las especies van a empezar ellos, ¿no? A ver, ¿no? ¿En dónde? Tenemos la supervivencia y la función de cada célula, ¿no? Ahí entramos lo que es genética, ¿no? Entonces, también. Y de cada célula y cada organismo depende de la transmisión ordenada de la información. La evolución depende de la transmisión de la información genética de una generación a otra. Entonces, aquí, en ese flujo de transferencia o influjo de información, entramos lo que es la parte de la genética, ¿no? De cómo se van combinando cuando en la parte de la reproducción, y entramos también en la parte un poquito de la evolución, le está poniendo al final también, ¿no? Entonces, y como les decía, también cómo los hijos aprenden de los padres, porque nos habla de los entornos, ¿no? Entonces, cómo se recibe la información de su entorno, ¿no? Entonces, nos vamos imaginando ahí, ¿no? Como las especies se van, ¿no? Aprendiendo de sus padres. Ok, vamos siguiendo. Después tenemos entonces la tercera, transferencia o flujo de energía, que lo vamos a ver un poco más a detalle. Entonces dice que todos los procesos de la vida, incluyendo miles de reacciones químicas, ¿no? Que ocurre, que mantienen la organización de la vida, requieren de un aporte continuo de energía, ¿no? Todas las partes de nuestro cuerpo, todo lo que hacemos, necesitamos de energía. ¿De dónde lo tenemos cuando comemos, no? ¿De dónde obtenemos la energía? Y las plantas la obtienen del sol, ¿no? Ahí están obteniendo su energía. Si usted, yo me, cuando era más jovencita, ¿no?
Yo no sabía que tenía que poner mi planta en el sol para que ella pueda crecer, ¿no? Ya la quería tener oculta, que se me morían, porque no todas las plantas son, pues, sin sol van a vivir. Entonces, por eso tenemos las plantas que son enanas, solamente crecen cuando están ahí en más sol, entonces crece más bonito. El tomate, por ejemplo, necesita bastante sol. Y no estoy quemando el tomate, pero necesita sol. Entonces, dice que todos los procesos, ¿no? De un aporte continuo. Ahora vamos a ver un poquito más a detalle. La mayor parte de la energía utilizada por los seres vivos provienen de la luz solar, ¿sí? Tenemos la fotosíntesis que hacen las plantas. La energía del sol se transfiere a través del sistema, a través de sistemas vivientes desde los productores a los consumidores, los descomponedores también. Tres lo vamos a aprender porque lo repite en el libro no sé cuántas veces, lo vamos a ver a detalle, ¿no? Por ahora pueden ir ya anotándose los tres. ¿Cuáles son los productores? Comenzamos con los productores, podemos decir las plantas, y creo que acá se los he puesto todavía, ¿sí? Para que vayamos teniendo más ideas, porque de eso vamos a hablar más a detalle. Sí, sí, vamos a compartir, pero igual no se me duerman, se confían, después ya se voy a haber grabado, no se duerman. Porque si no se puede dormir a mí, sabía que es contagioso, ¿no? Es que nos dormamos, sí. Entonces, eso es tres sí o sí, porque es lo que vamos a hablar ahorita. Y se lo he puesto acá en un grafiquito. Acá, ¿quiénes son los productores? ¿Quiénes son los consumidores y los descomponedores? Tenemos que saberlo de memoria, porque aquí en el libro nos empieza a hablar así, ta, 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 ta. Y si no lo sabemos, no vamos a poder visualizar a qué se está refiriendo. Entonces, los productores, primero, esos tienen un nombre, y eso se llama la cadena trófica, se llama, ¿no? ¿Qué quiere decir atrófica? Alimentar y nutrir, ¿no? Entonces, esos tres. Productores, los que producen, ¿no? Traen la energía, un ejemplo, las plantas, aquí incluso lo dice. Los productores son como las plantas verdes, algunas bacterias, son organismos capaces de realizar la fotosíntesis. Entonces, ahí tenemos los primeros, los productores. Después tenemos los consumidores, ¿no? Que son organismos que obtienen su energía alimentándose de otros organismos. Aquí se me descuadró esto, ¿no? Entonces tenemos los dos, los que son organismos que obtienen energía, se comen a otro animal, y así, esos son los consumidores, se van a comer, y ese animal ahí también, ahorita vamos a ver los primarios y los secundarios. Dicen su micrófono, estamos llegando a 100. Ya. Entonces, tenemos los descomponedores, que son como los hongos y las bacterias, se encargan de descomponer la materia orgánica muerta, incluyendo los cadáveres y organismos y desechos, y producen que producen los productores y los consumidores, ¿no? Entonces, aquí un poquito hay un ejemplo. Hablamos de las hojas de las plantas, ¿no? Bueno, lo vamos a ocupar para otro, para no adelantarnos. Entonces, aquí tenemos lo que nos decía los productores, el ejemplo de las plantas, ahí se recibe el consumidor, que se come, a ver, en este caso el pájaro está comiendo al gusano, ¿no? Pero este es otro, ¿no? Ahorita vamos a ver con otro ejemplo. Entonces tenemos al productor, al consumidor, que es el que se come, digamos, come plantas, come gusanitos también. Entonces está con los que se comen a otros animales también, ¿no? Y después tenemos los descomponedores que, bueno, pueden ser las hojarascas, los desechos, los cuerpos muertos que están ahí, se están descomponiendo. Y ahí esos componedores nos ayudan mucho los que son los hongos, las bacterias, ¿no? No, Que son los está bien. encargados de descomponer. Nokia, al Epson Nokia. Ya Aquí está. estamos. Ya. ¿Ok? Volviendo un ratito acá, vamos a ir memorizando los tres ya teniendo idea. Tiene, dice, la energía de los cadáveres, lo que estábamos viendo, y desechos de los productores y consumidores de los que se alimentan. Entonces, eso está hablando de los descomponedores, ¿no? Que ahorita lo vimos, las hojarascas, ¿no? Todos esos desechos que dejan los consumidores, ¿no? Su cáscara, podemos decir ahí. Los honguitos y empiezan a comerse a descomponerlos y ahí está otra vez en la tierra para ser usada, ¿no? Como energía también. Pero la energía también se transfiere continuamente de un compuesto químico a otro dentro de una célula, ¿no? Entonces, en la parte interna también estamos ahí trabajando. ¿Ya? Ok, entonces ahí vamos a ir las preguntas, para no apurar. Pues el punto 2 dice características de la vida. Vamos a empezar con las características. Ahorita hemos entrado así como un resumen, nos hace el libro, y luego nos va más a detalle, ¿sí? Vamos a ir más a detalle. Entonces, un momentito, a ver. Entonces, objetivo del aprendizaje, dice, distinguir entre los seres vivos y cosas no vivas,
¿no? La descripción de rasgos que caracterizan a los organismos. A ver, creo que aquí sí. Vamos a ver los bióticos y los abióticos. Es fácil reconocer que un árbol de pino, una mariposa y un caballo son seres vivos, mientras que una roca no lo es, ¿no? Entonces, los abióticos, estamos hablando de los bióticos. A pesar de su diversidad, dice, los organismos que habitan en nuestro planeta comparten un conjunto de características comunes que los distingue de las cosas inertes. No todos los libros tienen este como entrada, ¿no? Y ahorita vamos a volver más a ver a detalle. Lo mismo nos pasó con otro libro. Empezaba a decir varias cosas al comienzo que después nos los iban diciendo a detalle. ¿Los organismos están compuestos por células? Sí, ¿no? Todos los organismos se consisten de unidades básicas llamadas células. Pues, como su examen es de, como se dice, netamente su especialidad, este es como bien básico. Entonces, sí o sí, esto entra. Tenemos que saberlo sí o sí, ¿no? Que los organismos, las células son unidades básicas, ¿no? Llamadas células de diferentes tamaños y formas. Entonces, las células son unidades básicas de la vida, ¿no? De diferentes tamaños y formas que lo está diciendo el libro. Conceptos se expresan en la teoría celular, un concepto unificador fundamental de la biología. Las nuevas células se forman solo por la división de células provenientes previamente existentes. Hemos visto en lo del libro de genética, ¿no? Esta parte de acá, ¿no? Que la división viene por otra, igualita, saca dos, las diploides, las haploides, no sé si se van acordando. Si no, vayan viendo el otro libro de genética que se los hemos mandado ayer. La licenciada se tomó el tiempo, que es tiempo para mandárselo, demora, para acomodárselo y enviárselo. Son 3 temas que hemos avanzado. Les debo la parte de Mendel, ¿sí? Entonces, vayan viéndolo eso porque también es bastante información y de taller que tenemos ahí. Los protozoarios son organismos, dice, unicelulares, lo que significa que cada uno consta de una sola célula. Tenemos un ejemplo aquí, una ameba, por ejemplo. Esto es una ameba, esos son los protozoarios. Por el contrario, dice, el cuerpo de un perro o un árbol de arce están formados de miles de millones de células. En este tipo de organismos, estos son multicelulares, ¿no? Tenemos los unicelulares, que eran como el tema del tema de las amebas. Tenemos los organismos que son multicelulares, como las plantas y nosotros, ¿no? De las funciones coordinadas de sus componentes celulares que pueden estar organizadas en forma de tejidos, órganos y sistemas de órganos, ¿no? Ya está más complejo. Ahí entramos las plantas y nosotros, ¿no? La célula está envuelta por una membrana plasmática. Lo estamos viendo a detalle para que no digan de dónde salió la pregunta de examen. Que todos nos lo han dado. Todos los que vemos, como dicen, aula de detalle. Entonces, cada célula está envuelta por la membrana plasmática, regula el paso de los materiales entre la célula y su entorno, ¿no? Entonces estamos hablando de que la célula está envuelta de una membrana plasmática, ¿no? Tenemos aquí, entonces que la rodea, dice, entre célula y su entorno. Las tiene moléculas especializadas con funciones genéticas y transmite información genética. Ya. Ok. Ya, entonces después tenemos las células tienen moléculas especializadas que contienen instrucciones genéticas y transmiten información genética. Lo hemos visto más a detalle en el libro, ya saben, de genética. Bien a detalle, así que no hay donde se pierdan, que más que se lo desarrollemos, no, porque ya lo tenemos. Entonces en el otro libro no lo vamos a correr aquí. En la mayoría de las células, las instrucciones genéticas están codificadas en el ácido desoxirribonucleico. Sí, solamente para recordar, estos 2 libros casi habla un poco de la información, conocido simplemente como ADN, ¿no? Entonces, el ADN es la abreviación de ácido desoxirribonucleico, ¿no? Eso sí o sí es como que lo básico de la biología que tenemos que, ahí nos los preguntar, ácido desoxirribonucleico, ¿no? Las células normalmente tienen estructuras internas llamadas orgánulo u organelo. Están especializados para realizar funciones específicas. Pregúntame para todos. A ver, díganme cuáles son los organelos o los orgánulos. Un ejemplo. Acá le puse incluso hartísimo. Las ¿Qué tanto mitocondrias, hablamos? los ribosomas, Los ribosomas. el retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático, endoplasmático rugoso, el mitocondria, aparato de Golgi, Sí. vacuolas, las vacuolas en los vegetales. Ujú.
Sí, las vacuolas muy bien, los vegetales. No hay una diferencia, pero aquí en el libro no lo menciona para no complicarnos. Hay una diferencia de vegetales y los animales, ¿no? Pero los cloroplastos, sí, yo creo que lo Cloroplastos. menciona. Está en las plantas, pero no tenemos nosotros. Ya estaríamos verdes si tuviéramos cloroplastos. Imagínense, con los cloroplastos hay verdes como las hojas, ¿no? Entonces, no tenemos cloroplastos. Ok, entonces, muy interesante para, ay, no me necesitan, porque estoy recordando nomás lo que hay para que no nos asustemos de dónde están las preguntas, ¿no? Entonces, hay dos tipos de células, las procariotas y eucariotas. Eso sí, yo creo que también las procariotas y ¿no somos procariotas o somos eucariotas, dicen? ¿Qué creen? ¿En qué grupo entramos? Eucariotas. 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 Las Eucariotas. eucariotas, ¿no? Las Eucariotas. eucariotas, ¿no? Entonces, es clarísimo, nosotros estamos las eucariotas, somos más, tema más complejo, y las procariotas que ya son, vamos a ver las entran aquí las amebas otra vez, la pobre. Las células procariotas son exclusivas de las bacterias y organismos microscópicos llamados arqueas en este caso. Bueno, pues tenemos las células procariotas que son estructuralmente más simples, ¿no? Y no tienen un núcleo ni otros orgánulos delimitados por membranas, ¿no? Entonces, sus orgánulos que ustedes estaban mencionando, el núcleo, ¿no? ¿Cómo se llama? Los mitocondrias, ¿no? Ellos no lo tienen así como está en una bolsita y está bien organizado, ellos lo tienen por todos lados ahí, ¿no? Entonces dice, no tienen un núcleo ni organelos delimitados por membranas. Entonces, su pobre, como no tiene núcleo, su ADN está así todo tirado por aquí, por allá, creo, ¿no? Entonces, por esa razón, él dice, no, que está medio, no tiene lo que nosotros tenemos, más formadito su célula con su núcleo y todo ordenadito. Todos los otros organismos se caracterizan por células eucariotas, ¿no? En general, estas células contienen diversos orgánulos. Llegando así, ¿ya? Entonces, en general, estas células contienen diversos orgánulos delimitados por membranas, incluyendo un núcleo, alberga ADN, sí, eso ya estamos viendo. Siempre. Cuando sale esto, porque están con la computadora y están con el teléfono conectado con los dos, tienen que desconectarse de uno. Ya. Entonces ahí vamos yendo, siguiendo leyendo el libro. Por ejemplo, dice que la mayoría de los árboles, ya hemos puesto, ¿no? Continúan creciendo durante toda su vida. Muchos animales tienen un periodo de crecimiento definido que termina cuando alcanza el tamaño característico del adulto, ¿no? El desarrollo incluye todos los cambios que tienen lugar durante la vida de los organismos. Al igual que muchos otros organismos, cada ser humano comienza su vida como un huevo fertilizado que crece y se desarrolla. Como más. Los organismos regulan sus procesos metabólicos. Ya estamos entrando en otro punto. Ay, sí, ya creo que está. Dentro de todos los organismos, dice, se realizan reacciones químicas y transformaciones de energías que son esenciales para la nutrición, el crecimiento y la separación de las células y la conversión de energía en formas útiles, ¿no? Entonces vamos a entrar otra vez un poquito a la energía, ¿no? Se realiza nuestro organismo, dice, ¿no? Nuestro cuerpo o de las plantas, realizan reacciones químicas y transformaciones de energía que son esenciales para que ellos crezcan, se nutran y para reparar las células, ¿no? Que son dañadas, que hemos visto a veces, ¿no? Que son dañadas y tienen que separarse. Y la conversión de energía en formas útiles. La suma de todas las actividades químicas del organismo es su metabolismo, ¿no? Entonces, vamos aquí a resaltar con negrito, estaba ahí, la suma de todas las actividades químicas del organismo, o sea, todas esas actividades que están ocurriendo dentro de nuestro organismo, de las plantas, de los animales y todo ello, ¿no? Todo eso del organismo es su metabolismo, ¿no? Lo está diciendo ahí. Los procesos metabólicos, ahora entramos a los procesos metabólicos, ocurren de manera continua en todos los organismos y deben ser cuidadosamente regulados para mantener la homeostasis, ¿no? Un ambiente interno adecuado y equilibrado. ¿Algunos conocen qué es el concepto de homeostasis? Ya no, ya está. El equilibrio interno, el equilibrio interno. Es Un ejemplo, la regulación de los órganos internos con los externos en el funcionamiento de ambos. ya, excelente. Entonces, un ejemplo cuando sudamos,
¿no? Estamos sudando, entonces nuestro cuerpo puede estar en una calor, entonces necesita regularse, y empezamos ya, automáticamente nuestro cuerpo ¿no? Se regula ya y va bajando. Entonces, tiene, como decía la licenciada, mantener ese equilibrio, ¿no? Equilibrio homeostático. En el libro, no sé bien ese ejemplo, en el libro hay un ejemplo de homeostasis, ¿no? Entonces, como ya la licenciada nos ayudaron un poquito más con el concepto, aquí vamos a ver, aquí nos da un ejemplo de homeostasis. Dice, cuando se ha elaborado una cantidad suficiente de productos celulares, no sé si es acá más adelante, de productos celulares, se debe disminuir o suspender su producción. Entonces, el cuerpo es muy sabio. Nuestro cuerpo a veces exagera al producir ciertas cosas, pero no puede exagerar, ¿no? Entonces, tiene que estar regulado, no tiene que exagerar. Entonces, aquí dice, cuando se elabora una cantidad suficiente de un producto celular, se debe disminuir o suspender su producción, ¿no? O sea, que no se pase. Entonces, ahí tiene que entrar la homeostasis o el mecanismo de homeostático que lo va regulando, ¿no? Para que no exagere ni se mantenga el equilibrio en nuestro cuerpo. Cuando se requiere una sustancia en particular, ¿no? Estamos deficientes, se debe activar los procesos celulares que la producen, ¿no? Entonces es muy sabio, como digo, nuestro cuerpo. Mecanismos homeostáticos, dice, son sistemas de control de autorregulación que son muy sensibles y eficientes, ¿no? Entonces podemos decir que los mecanismos homeostáticos, como nos lo están poniendo, son sistemas de control de autorregulación. ¿Ya? Eso es lo que nos dice acá, ¿no? A ver. Entonces tenemos los mecanismos homeostáticos son los que nos auto va regulando, ¿no? Si está exagerando o hay deficiencia, incluso no dice de algo, ahí se va regulando, ok, vamos a traer de aquí un poquito de allá, entonces muy sabio, ¿ya? Después vamos yendo más acá y vamos yendo a un ejemplo. El organismo crece y se desarrolla. El crecimiento biológico implica un aumento en el tamaño de las células, ¿no? Sí o sí tienen que aumentar, ¿no? De las células individuales de un organismo, en el número de células o en ambos, ¿no? Entonces, por lógica, cuando van creciendo nuestras células y también van aumentando, se van haciendo de más cantidad, entonces en ambos, ¿no? El crecimiento puede ser uniforme en las diversas partes de un organismo o puede ser mayor en algunas partes que en otras, haciendo que las proporciones del cuerpo cambien a medida que se produce el crecimiento, ¿no? Entonces, ese que ahí estaba. Aquí vamos a ir dando este ejemplo. La regulación, dice, de la concentración de la glucosa, un azúcar simple, este es un proceso hemostático, aquí no los menciona, en la sangre de los animales complejos, es un buen ejemplo de un mecanismo homeostático, ¿ya? Entonces, el ejemplo que nos da el libro es este, ¿no? La regulación de la concentración de la glucosa, ¿no? O azúcar simple, le dice, ¿no? Entonces, regulación, ¿no? En la sangre de los animales. Entonces, ese es un ejemplo de mecanismo homeostático. Sus células, dice, requieren un suministro constante de moléculas de glucosa que se desdobla o rompe para obtener energía. El sistema circulatorio proporciona glucosa y otros nutrientes, lo siento, a todas las células. Cuando la concentración de glucosa en la sangre se eleva por encima de los límites normales, el exceso de glucosa se almacena en el hígado y en las células musculares en forma de glucógeno. ¿No? Nos está hablando un poquito ahí el proceso. No está en el libro, ¿no? En la foto. Pero esta información que le he sacado, eso está en el libro. ¿Sí? Entonces está ahí tal cual está en el libro. Nos da un ejemplo de la muestración. Si usted no come durante unas cuantas horas, la concentración de glucosa empieza a bajar. ¿Ya? Entonces tenemos eso. Si no comemos, ¿qué es lo que se me bajó mi Bingo. glucosa? Vamos a decir ahora. Ay, no he comido. Bingo. ¿Alguien quiere decir algo? Ya. Entonces, cuando no comemos, se nos bajó la glucosa. Entonces, su cuerpo dice que su cuerpo convierte los nutrientes almacenados en glucosa, regresando a los niveles normales de la glucosa en la sangre. Cuando la concentración de glucosa disminuye, usted siente hambre y al comer se restauran los nutrientes. Yo pienso que por eso a veces estaba pensando que bueno, siempre comer en ciertas horas, un poquito, ¿no? De las 8 a las 10,
¿no? Y tenemos también a las 12 y luego otra vez a las 4 y así, ¿no? Porque si no se nos baja nuestra concentración de glucosa. Y entonces ya no vamos a quedar con eso. Mi glucosa se bajó, voy a comer. Lo que nos dicen ahí en el libro. Podría ir a los anteriores párrafos, nos mostró la imagen. La imagen, dice, no es el libro. En el libro está así, ¿cómo se llama? Letras. Si se fijan, no está, si no lo memoricen tan a fondo, si quieren esta parte de acá. Este es el proceso, si quisieran verlo. Pues, lo que nos está explicando. Yo lo traté de buscar, no cómo sería el proceso a detalle, pero no está por si acaso en el libro. Solamente este pedacito, que para memorizarlo. ¿Ya? Listen, un Sí. minutito. ¿Qué dijo que era el mecanismo homeostático? Estaba por escribirle y cambió. ¿Qué era el Son mecanismo sistemas, homeostático? Una buena pregunta, Liz. ¿Alguien me puede ayudar? Era un equilibrio. sistemas de control de autorregulación que eran muy sensibles y eficientes. Gracias. ¿Ya? Vamos a ver, aquí en el libro nos quedamos igual. Yo, ¿para qué le voy a decir así? Yo sé que es algo de Listen, quiero aportar, autorregulación. Sí. por ejemplo, cuando uno ayuna, ¿no? Ujú. Y no es, o si es gordito o no es tan gordito, uno ayuna, por ejemplo, en la Semana Santa, ¿no? Los cristianos ayunamos una vez al mes también. Entonces, como no comemos todo un mediodía o incluso pasando hasta media tarde, eh, de las reservas que uno que guarda el músculo sale. Entonces, eso también es un equilibrio homeostático. O sea, de ahí va a sacar la glucosa el cuerpo para gastar, para la energía que necesita, ¿no? Ujú, Es un ejemplo de homeostasis. Solo eso. ya. Ok. ¿Tiene una opinión más? ¿Ya? Entonces, dijo uno, ¿no? Yo la hemostasis, como le dije con mi ejemplo de cuando uno suda se va autorregulando. Entonces vimos uno, por ejemplo, al comienzo que necesita sistemas de control de autorregulación. ¿Sí? Si tienen tiempo de anotarlo, si lo ven. Después nos decía, un ejemplo era la concentración, la regulación de la concentración de la glucosa ¿no? En la sangre de los animales, ¿no? Es un buen ejemplo. Yo lo veo como que nos quedemos con autorregulación, ¿no? Que nos ayuda a autorregular. Si va exagerando, si le falta, si hay deficiencia, entonces entra la hemostasis, los procesos homeostáticos, procesos homeostasis, ¿no? Es un mecanismo homeostático. Pues. Un mecanismo, aquí entra bien aquí la homeostasis o el proceso de homeostasis para aumentar o disminuir lo que falta. ¿Ya? ¿Sabes qué más dice? Eso creo que se autorregula si no come, ¿ya? Luego, ahora vamos a entrar a la segunda parte, dice, los organismos responden a estímulos. Ya te he puesto, ¿no? Esta planta es un buen ejemplo de eso, ¿no? Si siente la mosca, entonces ya es un estímulo para ella, ¿no? Se lo come. Entonces vamos a entrar ahí. Entonces, todas las formas de vida responden a estímulos, ¿no? Vamos a ver cuáles son. Ahí yo creo que nos da unos ejemplos. A los cambios físicos o químicos en su ambiente interno o externo. Los estímulos provocan una respuesta en la mayoría de los organismos. Son los cambios en el color, la intensidad o dirección de la luz, cambios de temperatura, ¿no? Presión o el sonido, cambios en la composición química del suelo, el aire o del agua circundante, ¿no? Cuando dice cambios en el color, creo que lo podemos poner a la iguana. Hay ciertas, creo que son las iguanas, ¿no? Que cambian de color ¿no? Es cuando se sienten amenazadas y todo, tratan de, ¿cómo se llama? Tiene un nombre, ya me olvidé su nombre, no es mutación, es mimetismo. Camuflaje, mimetismo, Camuflaje, ya, El, mimetismo, exacto. Mimetismo, ¿no? camuflaje también. También es su Se camuflaje, camuflan. camufla, ¿no? Tiene entonces eso del mimetismo, ¿no? Casi. Entonces, tenemos eso, es un ejemplo, ¿no? Y después tenemos la intensidad o dirección de la luz, ¿no? Cuando, no sé, creo que nos pone el pescado, hay un pescado que si lo ve la luz se escapa y se va, ¿no? Entonces hay cambios de temperatura también, ¿no? Eh, un día nos fuimos a pescar, es que fuimos a pescar con un trabajo entre compañeros y
nos fuimos cerca de Valle Grande, había una cascada hermosa ahí que encontramos, chiquita, pero era bonita, y nos fuimos que a pescar. No había ningún pescado, aquí no sé, no había ningún pescado y pensamos porque es el agua fría, no sé. Entonces, puede ser también los cambios de temperatura, ¿no? Si son ciertas plantas o ciertas especies, solamente viven en ciertos ambientes, y no lo vamos a encontrar en otros. Entonces, supusimos que era por eso, no sé si de verdad que los pescados, aunque no creo, porque en La Paz igual hay, ¿no? Pero no sé, no encontramos ningún pescadito. Después tenemos la presión, tenemos el sonido. Y ahí nos pone otros ejemplos, más a detalle. Están entrando. Vamos a entrar, si vamos a hacer lección de cómo ingresar al Zoom. Vamos a ver en el grupo, vamos a escribir a alguien que nos ayuda ya escribiendo. Cuando ingrese tiene que dar doble clic o dos, ¿sí? Hasta que se den cuenta, ¿sí? Ok, entonces vamos avanzando. Responder al estímulo dice implica, ¿qué implica? Vamos a ver qué implica, aunque no siempre, dice la locomoción, moverse de un lugar a otro, ¿no? A veces. En los organismos simples, como el individuo entero, puede ser sensible a estímulos. Ciertos organismos unicelulares, por ejemplo, responden a la luz brillante retirándose, ¿no? Eso es lo que le estaba diciendo. Si ellos ven la luz, ¿cómo se van? En algunos organismos, la locomoción, ¿qué es la locomoción? ¿Cómo se llama? O sea, su movimiento, ¿no? Cómo se van ellos moviendo, locomoción, se logra mediante la lenta formación de prolongaciones o pseudópodos de la célula, ¿no? Los pseudópodos, si no me equivoco, son esas colitas que tienen algunos organismos, ¿no? En este caso me parece que está hablando por eso le puse la foto, ¿no? De este tipo de organismos que tienen sus colas, pseudópodos, le llaman. Entonces, el proceso de movimiento ameboide, o de la ameba, de ameboide, otros organismos se mueven batiendo las diminutas extensiones pilosas de las células, ¿no? Llamadas cilios. En este caso sí, este sí es un cilio. En este caso sí, como una colita sí es el cilio, ¿no? O estructuras más grandes conocidas entonces, ay, creo que lo silencié a todos, no sé. Hola, hola. Ya. Entonces dice, o estructuras más grandes conocidas como flagelos. Algunas bacterias se mueven haciendo rotar sus flagelo. Esto está un poquito hablando sobre algunas bacterias. Estas bacterias, como por ejemplo la Helicobacter pylori, equipadas con flagelos para su locomoción, se han relacionado con las úlceras del estómago. Sí, pero por ahí entra esa pregunta, pero por eso quieren que leamos todo, ¿no? Entonces, ¿cuál es la causante de la úlcera del estómago? ¿De cuál bacteria estamos hablando? No sé si tal vez ya lo sabía. La Sí, Helicobacter dice, pylori. Ajá, la Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, la causante tenemos que recordar que es la causante de la úlcera del estómago. Entonces, cuando tenemos úlcera, ahí hasta aquí está mi Helicobacter, vamos a decir. No, aquí está mi Helicobacter pylori, que es mi causante de mi úlcera en mi estómago. Entonces ya lo tenemos ahí para recordar que la causante de la úlcera del estómago es la Helicobacter pylori, ¿ya? Después, la fotografía dice, la fotografía fue tomada con un microscopio electrónico de barrido. En el libro no me acuerdo qué color es, pero es algo parecido a esto. Las bacterias no son realmente de color rojo y azul, dice, su color se ha mejorado artificialmente, ¿no? Mi Helicobacter pylori. ¿Ya? Entonces, la mayoría de los animales se mueven de forma muy evidente, ¿no? Se menean, gatean, nada, corren o vuelan debido a la concentración de sus músculos. Las esponjas, corales y ostras tienen un nado libre en sus estadios larvarios. Y una información bien interesante, ya vamos a entrar ahorita, van a ver que les va a gustar. Pero como adultos, dice, la mayoría son sésiles, lo que significa que no pueden mover de un lugar a otro, ¿no? De hecho, pueden permanecer firmemente unidos a una superficie, tal como el fondo de un mar o una roca, ¿no? Entonces, si algunos animales tienen su forma sésil, y eso no les permite que sean más flexibles, que se anden moviendo de aquí para allá, simplemente se estacionan en la roca y se quedan ahí, ¿no? Porque no tienen esa flexibilidad como lo que estábamos viendo, movimiento ameboide o no sé, sus flagelos que tenían para moverse. Entonces, muchos organismos sésiles, en este caso, tienen cilios o flagelos que baten rítmicamente, llevándoles alimentos y oxígeno del agua circundante, ¿no?
Los animales complejos como los saltamontes, lagartos y los seres humanos tienen células altamente especializadas que responden a tipos específicos de estímulos, ¿no? Por ejemplo, dice el ojo, las células de la retina del ojo de los vertebrados responden a la luz, ¿no? Yo sí lo siento, ya me ve una licenciada, tiene mucho, dicen el no, ay, sí, es como una pausa, para descanso creo que le ponemos. Muletillas, sí, yo tengo mis muletillas también. Entonces, tenemos aquí uno de los ejemplos que nos pone, ¿no? Que la luz puede ser, ¿no? En el caso de nosotros, en la retina del ojo, ¿no? Respondemos a la luz, ¿no? Automáticamente, el otro día estaba leyendo, automáticamente la luz, nuestro ojo como se adapta, ¿no? Si está muy fuerte la luz, si está bajito, entonces eso hace que nuestro ojo se cierra, no sé si hace tapa, ¿no? Si hay mucha luz, si hay poca luz, también se va adaptando para lo que hay, ¿no? Es bien sabio también de esta manera. Yo le puse ¿no? La luz. ¿Qué tipo de estímulo responde las células de la retina del ojo de los vertebrados a la luz? Esta diapositiva lo van a tener, de todas maneras, entonces lo pueden ver. Aunque las pueden no ser tan obvias como las de los animales, las plantas responden a la luz, a la gravedad. En este caso nos pone el ejemplo de las plantas también, ¿no? A la gravedad, al agua, al tacto y a otros estímulos. Por ejemplo, todas las plantas orientan sus hojas hacia el sol y crecen hacia la fuente de luz. Y es verdad, muchos creo que se han dado cuenta de eso de las plantitas, ¿no? Que justo se tuerce incluso para poder alcanzar el sol o se estira un poquito más para ganarle a la otra, ¿no? Entonces buscando la fuente de luz. Muchas de las respuestas de las plantas implican diferentes tasas de crecimiento de varias partes del cuerpo de la planta, ¿no? Algunas plantas como la Venus atrapamoscas, que lo vimos ahí, de los pantanos de Carolina, son muy sensibles al tacto y capturan insectos, ¿no? Sus hojas están articuladas a lo largo de la nervadura, tienen un olor que atrae a los insectos. No sé si dice acá, pero me acuerdo que esa, de esta que estamos hablando, de la planta de Venus atrapamoscas, ellas fingen o su olor es como de carne podrida, creo que le ponen ese olor, para que se vengan las mosquitas y digan, uy, aquí hay carne. Entonces tienen un olor algo hacia carne que es fragancioso. Silenciar, no puedo silenciar, dice Nilda. Está difícil el examen, yo les dije, aunque se enojen y digan que no, si es lo mismo del año pasado. Deberíamos preocuparnos todo el día, deberíamos estar estudiando. Porque yo ya lo veo, yo me estaré asustando. Entonces digo, no se confíen. Entonces tenemos lo que es el Venus atrapamoscas, que dijimos, ¿no? Que tiene un olor que atrae a los insectos, ¿no? Entonces tenemos luego, los pelos se activan sobre la superficie de la hoja al detectar la llegada de un insecto, nos está explicando su proceso como lo hace, ¿no? Y estimula la hoja para que se doble. Cuando se unen los bordes se entrelazan, impidiendo el escape de los insectos. Enseguida la hoja segrega enzimas, ¿no? Que matan y digieren al insecto. La Venus atrapamoscas por lo general crece en el suelo deficiente de nitrógeno. La planta obtiene parte del nitrógeno necesario para su crecimiento de los insectos que se comen. Podría ser tal vez algo para recordar. Eh, yo siempre para descansar lo digo, ¿no? Entonces, ¿cómo decir de la Venus atrapamoscas? Que ella le cuesta producir su propio nitrógeno, ¿no? No, de esa plantita pobrecita no tiene suficiente nitrógeno. El nitrógeno, entonces, ¿de qué insecto lo obtiene? Que dijimos, ¿de cuál insecto lo obtiene? De la mosca, ¿no? De la mosca. De la mosca. Entonces, ella es deficiente, dice, o sea, no produce muy buen nitrógeno, tendrá muy poco y le falta, ¿no? Entonces, para compensar eso, se la trae a la mosca para poder compensar esa falta de nitrógeno. Entonces, eso es lo que tiene esta plantita, que tiene deficiencia de nitrógeno y para que pueda tener lo suficiente nitrógeno, la mosca se lo provee. Entonces, estamos hablando, ¿se acuerdan de los tres temas? Habían los productores, los consumidores, los descomponedores, ¿no? Entonces, de una u otra manera están dando ahí una entrada o un ejemplo,
¿no? De los consumidores, se comió la mosca, está haciendo ya su, ¿no? Está obteniendo también. Ahorita vamos a entrar más a detalle, creo. Los organismos se reproducen, ¿ya? Ese es otro tema interesante. Hace tiempo, dice, la gente pensaba que los gusanos surgían de forma espontánea a partir de la crin de caballo en una cubeta de agua. No sé si me están entendiendo. Entonces, la forma espontánea es una, no es una teoría, sino es una idea que muchos años atrás se decía de manera espontánea, no sé si teoría llamarlo, pero era una manera que ellos llamaban de que las cosas aparecían de manera espontánea de la nada. No había una relación de dónde aparecen las cosas y no tiene lógica, ¿no? Pero en ese tiempo era muy sonado el proceso espontáneo, ¿no? Entonces aquí nos están dando un ejemplo. Nos está dando que los gusanos dice que, ¿qué se creía? Que venía a partir del crin de caballo. ¿Cuál es el crin de caballo? La melena. Nosotros le decimos melena del caballo, ¿no? Bueno, ¿ya? Entonces tenemos lo que es la crin de caballo, que tenemos en una cubeta de agua, ¿no? Otro proceso. El otro proceso dice que son las larvas a partir de la carne en descomposición. Ese es otro ejemplo de proceso espontáneo que en ese tiempo se creía que venía. Que las larvas eh, salían o parecían de la nada simplemente porque la carne se estaba descomponiendo. Estamos ya imaginando y visualizando que tal vez aquí una sola vez lo veamos, entonces tratemos de recordar ello un ratito. ¿Ya? Difícil de comprender, simplemente de recordar. El proceso era que los gusanos surgían de la melena del caballo o crin de caballo, las larvas aparecían ay, listen, reader, está rayando. Igual puede, ya, apaga su micrófono, sí. También no nos rayen la pantalla. Entonces tenemos lo que es las larvas, a partir de la carne de descomposición, las ranas. ¿De dónde salían las ranas? Salían del lodo del Nilo, ¿no? De un lodo, de un charco, no sé, de que se llamaba del Nilo. Entonces así aparecían de manera espontánea, de la nada, aparecían simplemente las ranitas. Gracias al trabajo de varios científicos, entre ellos el médico italiano Francesco Redi en el siglo XVII y el químico francés Louis Pasteur en el siglo XIX, se sabe que todos los organismos provienen de otros organismos ya existentes. Entonces no era del proceso espontáneo, ¿ya? Entonces ya ellos dijeron, vienen de otros organismos ya preexistentes, y tiene de dónde viene, ¿no? Entonces no es manera espontánea. Entonces tenemos ellos quienes fueron los que nos ayudaron a ver la luz, a poder entender, fueron dos científicos, Luis Pasteur y Francesco Redi. Listen, Sí, en los contenidos que se avanza en sexto de secundaria, ¿ya? esa es una teoría del origen de la vida, Ujú. de la generación espontánea. Ok, sí. Entonces, no dice ahí, pero menciona así los ejemplos, ¿no? De cómo apareció la vida, digamos, en el planeta, Ujú. del origen de la Ya. vida. Eso es lo que está explicando ahí, ¿no? Sí, De sí. esas Muy bien, diferentes me gusta formas porque que igual nosotros. nos ayuda mucho usted para recordar también que usted relacione. Ajá, sí. Sí, Gracias, Listen, Licen. Si sí. tienen algún comentario, me paran ahí, quieren añadir igual, porque también estas conversaciones nos ayudan a recordar. Son, de una manera u otra, se recuerda. La idea es que mientras vamos viendo, aunque sea lo hemos visto una vez o dos veces, hay un simulacro que lo vamos a enviar, entonces y creo que ya se lo he enviado y lo han visto, ¿no? Y entonces ya se van a dar cuenta que, ya, tiene, en mi internet está abajo, dice, pero a ver, ojalá que todavía todo bien. Sí, dicen, está bien, pero cada Ya, ok. cosa, cada ejemplo, pues tiene su argumento, ¿no? Por ejemplo, eso de que la vida, o sea, los gusanos surgían de forma espontánea a partir de la crin del caballo, eh, salvo que el caballo tenga una herida, ¿no? En su piel para que las moscas ahí depositen los huevos y salgan las larvas, pues no. Esa sería la explicación, no es que aparece de la nada. Igualmente en la carne, ¿no? En la carne sí. Y hoy en día mismo, si usted deja la carne a la intemperie, las moscas rápidamente ponen los huevos ahí
y de un tiempo corto ya van a salir las larvas también, ¿no? Y Ya. en el caso de las ranas pues ponen sus huevos en el agua. Entonces los huevitos Ya. eclosionan y de ahí van a salir los renacuajos y posteriormente las ranas. Esa sería la Ya. explicación, Ok, pero gracias, Liz. Ujú. Sí. Entonces, no es de manera espontánea. Entonces, ¿quiénes fueron los dos científicos? Luis Pasteur y Francisco Cedi, que nos ayudaron a ver, no viene, tiene de otro organismo ya existente, dice, ¿no? Que viene de otro que ya existió, no es de la espontánea, ¿no? Entonces tenemos ahí incluso la pregunta, no se olviden, está, ya Luis Pasteur. Los organismos simples como las amebas, otra vez, se perpetúan por reproducción asexual. Cuando una ameba ha crecido hasta un tamaño determinado, se reproduce dividiéndose a la mitad para formar dos nuevas amebas. Antes de que se divida una ameba, su material hereditario conjunto de genes se duplica y un conjunto completo se distribuye en cada nueva célula. Excepto por el tamaño de cada nueva ameba, es similar a la célula progenitora. La única ameba de que se produzca de la variación en un organismo de reproducción asexual es por mutación genética, un cambio permanente en los genes, ¿no? Entonces estamos hablando como aquí un ejemplo de reproducción asexual, ¿no? Como es su proceso. Estamos hablando ahorita de la manera asexual. Mm. Ok, ya. Las plantas y animales, la reproducción asexual se lleva a cabo por la fusión de un óvulo y un espermatozoide, ¿no? Para formar un óvulo fecundado. Estamos hablando ahora de la reproducción sexual, ¿no? El nuevo organismo se desarrolla a partir del óvulo fecundado. Los descendientes producidos por la reproducción sexual son el resultado de la interacción de varios genes portados por la madre y el padre. Esta variación genética es importante en los procesos vitales de evolución y la adaptación. Ay, vamos a ver, no me deja cambiar. Ya, creo que ahora sí. Ay, ¿por qué no me quiere dejar cambiar? Creo que mi internet está abajo. Los temas son bien extensos, entonces tenemos... No, y algo que me dijo una psicóloga, es que cuando nuestro cerebro no se ponga en ese ¿cómo se llama? En modo tensión, como que, vamos, avancemos, tranquilos, tranquilos, nos ponemos en ese estado, ¿cómo se llama? Nos bloqueamos, no podemos recordar. Ok, vamos, las poblaciones, dice, pueden ver la pantalla, ¿no? Las poblaciones evolucionan y se adaptan al medio ambiente. Vamos a entrar ahorita entonces a esta parte. La capacidad de una población para evolucionar durante muchas generaciones y adaptarse a su entorno les permite sobrevivir en un mundo cambiante. Las adaptaciones son características que se heredan y aumentan la capacidad de un organismo para sobrevivir en un entorno particular. La lengua larga y flexible de la rana es una adaptación para capturar insectos. La pluma y los huevos livianos de los pájaros son adaptaciones para volar. La gruesa cubierta de pelo del oso polar es una adaptación para sobrevivir a las gélidas temperaturas. Entonces, vemos tres ejemplos o cuatro, creo, de adaptaciones, ¿no? Que se dice la lengua de la rana, tenemos, ¿no? Que se adaptó para que sea más larga y así pueda alcanzar su presa, las plumas que sean más livianitas, ¿no? Y así puedan volar los pajaritos. Y tenemos a lo que es el oso también, ¿no? Que sí, que tiene que ser blanco porque su pelaje está adaptado al clima frío, ¿no? Las adaptaciones pueden ser estructurales, fisiológicas, bioquímicas, de comportamiento o una combinación de los cuatro. Todos los organismos biológicamente exitosos son una compleja colección de adaptaciones coordinadas que se han producido a través de los procesos evolutivos. Los niveles de organización biológica. Vamos a entrarnos ahorita cómo van los niveles desde arriba hacia abajo. Entonces, objetivo de aprendizaje. Dice, construir una jerarquía de organización biológica que incluye los niveles característicos de los organismos individuales y los niveles característicos de sistemas ecológicos. Vamos a ir subiendo en comunidad, ahorita vamos a ir entrando. Ya sea que se estudie un solo organismo o los seres vivos como un todo,
se puede identificar una jerarquía de organización biológica. ¿Cuál es esa jerarquía? En cualquier nivel, la estructura y la función están estrechamente relacionados. Una forma de estudiar un nivel en particular es observando sus componentes. Los biólogos pueden ampliar su punto de vista sobre las células con el estudio de los átomos y moléculas que la componen. El aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes se le llama reduccionismo. Entonces aquí podemos hacer ¿qué es el reduccionismo? Entonces, ¿qué llamamos el reduccionismo? A la estructura mediante el estudio de sus partes, ¿no? Se le llama reduccionismo. Nuevamente, estructura mediante el estudio de sus partes, esa es la parte del reduccionismo, ¿no? El aprendizaje sobre una estructura mediante el estudio de sus partes, a eso llamamos el reduccionismo. Sin embargo, el todo es más que la suma de sus partes. Cada nivel tiene propiedades emergentes, ¿no? Estamos hablando ahorita, vamos a entrar a lo que son especies, ¿no? Poblaciones, comunidad, y ahí vamos yendo, ¿no? La jerarquía. Entonces, cada nivel tiene propiedades emergentes, características que no se encuentran a los niveles inferiores. Las poblaciones de organismos tienen propiedades emergentes, tales como la densidad de población, estructura de la edad, la tasa de natalidad y mortalidad. Ahorita nos está hablando un poquito de las poblaciones. ¿Y qué es población? También nos lo da aquí el concepto. Los individuos que forman una población no tienen estas características. Consideren también el cerebro humano. El cerebro está compuesto de millones de neuronas, células nerviosas. Sin embargo, se podría estudiar todas estas neuronas individuales y no tener idea de las capacidades funcionales del cerebro. Es difícil, entonces tiene que sí o sí, para poder entonces tener un completo estudio o entendimiento, tienen que estar juntas. Entonces está haciendo como una analogía entre poblaciones e individuos. Solo cuando las neuronas se conectan entre sí de manera precisa se hacen evidentes las propiedades emergentes, tales como la capacidad para pensar, hacer juicios y la coordinación motora. Entonces esta es una combinación. Cuando son poblaciones, hay tipos de individuos o especies en una población, ¿no? Pero ya cuando son individuos ya solamente un poquito más limitado las características, lo que se puede tener de ello, ¿no? Vamos a ir ahorita. Los organismos presentan diferentes niveles de organización. Vamos a ver desde dónde comienza. El nivel químico, el más básico de la organización biológica, incluye los átomos y la molécula. Pero me gusta porque no lo logré, me costó y al final lo dejé. En su libro tienen ustedes una imagen. ¿No es esta? Tampoco es esta. Estamos atrás. Aquí tenemos ese que nos está hablando de la molécula, ¿no? Y los átomos. Comenzamos acá, ¿no? Y vamos subiendo, aprovechando que tenemos la imagen, vamos subiendo sus niveles de organización. Comenzamos con el átomo, ¿no? Después vamos a la macromolécula, los orgánulos, ahí lo siento, mi computadora es bien chiquita. Orgánulos, célula, tejido, órgano y así, ¿no? Y ahí vamos yendo, a ver si baja un poquito. Órgano, sistemas de órganos, luego tenemos organismos, población, comunidad, y luego ecosistema y un poquito más grande y la biosfera, ¿no? Entonces estamos hablando sobre ello. Y acá también podemos ver el nivel químico que nos estaba diciendo su concepto. Los átomos se unen para formar las moléculas. Las macromoléculas son grandes moléculas como las proteínas y el ADN. Luego tenemos el nivel celular, ya un poquito más con todo. Los átomos y las moléculas forman el citoplasma y los orgánulos como el núcleo y la mitocondria. En lugar de muchas transformaciones energéticas, los orgánulos realizan diversas funciones de la célula, ¿no? Después tenemos el tejido, el órgano, el sistema de órganos. Entonces ya vamos ahí hasta que llegamos al organismo, ¿no? Aquí ya tenemos un completo, un organismo. En este caso nos pusieron un elefante, ¿no? Población y comunidad. Entonces aquí nos va dando más detalles. No lo puse acá, ¿no? Que nos decía que comenzaba con los átomos. Se combinan químicamente. Se combina químicamente. ¿Dónde está? Acá está. Los átomos se combinan químicamente para formar moléculas. Dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno para formar una sola molécula que es el agua, el H2O, que lo conocemos. Aunque se compone de dos tipos de átomos que son gases, el agua puede existir como líquido o sólido. Las propiedades del agua son muy diferentes de las de sus componentes hidrógeno y oxígeno. Este es un ejemplo de propiedades emergentes. Luego tenemos a nivel, lo siento, a nivel celular. Como vimos en la imagen, ¿no? Comenzamos con lo que eran los átomos.
Y aquí en el nivel celular nos dice lo mismo, ¿no? Muchos tipos de átomos y moléculas se asocian entre sí para formar las células. Sin embargo, una célula es mucho más que un montón de átomos y moléculas. Sus propiedades emergentes hacen de esta la unidad básica, estructural y funcional de la vida. Nuevamente, me acuerdo que por segunda vez lo estamos viendo en el libro, el concepto de, otra vez, de la célula, ¿no? Unidad básica, estructural, funcional de la vida, ¿no? El componente más simple de la materia viva que pueden realizar todas las actividades necesarias para vivir, ¿no? Durante la evolución de organismos multicelulares, las células se asociaron para formar los tejidos. Por ejemplo, la mayoría de los animales tienen tejido muscular y tejido nervioso. Las plantas tienen epidermis, por ejemplo, un tejido que sirve como cubierta protectora y tejido de vasculares que mueven los materiales a través del cuerpo de la planta. No puedo dar un ejemplo. Después nos va hablando, ¿no? La mayoría de los organismos complejos, como los tejidos, se organizan en estructuras funcionales llamadas órganos, que nos ayudó mucho a ver la imagen, ¿no? Fuimos subiendo, de que empezábamos con los átomos, ¿cierto? Y bueno, y después nos decía que íbamos con los órganos, tales como el corazón, el estómago, en animales, y las raíces y las hojas de las plantas. En los animales, cada grupo principal de funciones biológicas lo realiza un grupo coordinado de tejidos y órganos llamado sistema de órganos. El sistema circulatorio y digestivo son ejemplos de sistemas de órganos funcionando en conjunto con gran precisión. Los sistemas de órganos constituyen un complejo organismo multicelular. Una vez más, las propiedades emergentes son evidentes. Un organismo es mucho más que los sistemas de órganos que lo componen. ¿Ya? Aquí tenemos, no lo pude conseguir la otra imagen, pero ya la vimos, similar como átomo, molécula, y va subiendo, ¿no? Estos es niveles de organización ecológica. Los organismos interactúan para formar niveles aún más complejos de organización biológica, ¿no? Va de lo simple a lo más complejo. Es un libro también, ¿no? Entonces se lo he tratado de poner con imagen, son los conceptos. Todos los miembros de una misma especie que viven en una misma, esta es ecología, ¿no? Viven en una misma área geográfica, al mismo tiempo constituye una población, ¿no? Todos los miembros de una misma especie. Entonces, si yo veo un panda y un león, ¿es una población? No, ya no es una población. La población es cuando es la misma especie, ¿no? Que viven en la misma área geográfica. Aquí este es mi terreno, yo vivo acá, todas mis panditas. Eso es una población, ¿no? No lo voy a poder llamar, esta es mi población, acá hay un tigre, aquí un elefante y un panda. No, solamente es de que sea la misma especie. Después tenemos lo que es las poblaciones de diversos tipos de organismos que habitan en un área particular e interactúan entre sí, forman la comunidad. Si quiero ir, ya le quiero poner al león, a la jirafa, al elefante, eso ya es mi población, ¿no? Entonces eso tenemos que, como conceptos básicos que tenemos de ecología, ¿no? La población solamente es la misma especie, mismo pandita, ya comunidad, entonces estamos con todas las especies, diferentes especies. Ahí sí entramos, eso se llama comunidad. Y todo tiene lógica, no creo que nos olvidemos de eso. Después tenemos una comunidad puede constar de 100 de diferentes tipos de organismos. Una comunidad junto con su entorno inerte es un ecosistema, ¿no? Aquí le puse la foto, un ejemplo de un ecosistema. Entonces ya esto es un ecosistema porque no solamente están los animalitos de todas las especies, sino también ya está lo inerte, ¿no? Lo que es las rocas, tenemos ahí el agua, ¿no? Tenemos ya las plantas y todo, bueno, en este caso no las plantas, pero ya tenemos más variedad. Entonces ahí a eso llamamos ya algo un ecosistema, ya está más completo con todo. Después que un ecosistema puede ser tan pequeño como un estanque o incluso un charco, o tan grande como las grandes planicies de América del Norte o la tundra del Ártico, ¿no? Ya es más, tiene más completo, ¿no? Todos los ecosistemas de la Tierra en conjunto se conocen como la biosfera, que incluye a toda la Tierra habitada por organismos, la atmósfera, la hidrosfera, agua. Sí, ya nos está dando el concepto de todo ya, ¿no? De todos los ecosistemas de la Tierra en conjunto se conoce como la biosfera, ¿no? Ya tenemos el concepto de biosfera. Es un conjunto de todo, entre ahí la atmósfera, la hidrosfera, ¿no? Y la litosfera. Después tenemos el estudio de cómo los organismos se relacionan entre sí y con su entorno físico se llama ecología. Entonces tenemos aquí también el concepto de ecología, por eso le decía, esto es ecología, todo lo que es poblaciones, ya es ecología. Entonces, ¿a qué llamamos ecología?
al estudio de cómo los organismos relacionan entre sí con su entorno físico. Deriva del griego oikos, que significa. Entonces, ecología, esto tenemos que, no sé cómo lo podemos recordar, pero ya algunos ya lo saben. Entonces, ecología es cómo los organismos relacionan entre sí con su entorno, ¿no? Cómo están, cómo están usando, podemos decir, incluso el agua, cómo están ahí, ¿no? Viviendo en ese entorno. Entonces, es la relación, cómo ellos interactúan, la relación, podemos poner mejor, cómo está, tal cual como está. Entonces, ecología es el organismo que se relacionan entre sí con su entorno. Eso se llama ecología. ¿No? Está tal cual como está en el libro y está ahí en su libro. Después tenemos la transferencia de información. Ahí vamos a entrar. ¿Se acuerdan que eran 3 puntos? Entramos como la evolución, la transferencia de información. Objetivos de aprendizaje, dice resumir la importancia de la transferencia de información dentro y entre los sistemas de vida, dando ejemplos específicos. Aquí vamos a entrar en ADN. ¿No? Un organismo hereda la información que necesita para crecer, desarrollarse, autorregularse metabólicamente, responder a los estímulos y reproducirse. Cada organismo contiene también instrucciones precisas para elaborar las moléculas necesarias para la comunicación de sus células. Las informaciones que un organismo requiere para realizar estos procesos de la vida se codifican y se transmiten en forma de sustancias químicas e impulsos eléctricos. Los organismos también deben comunicar la información entre sí. Vamos a ver entonces cómo lo hacemos, ¿no? ¿Cómo se hace? ¿Cómo lo hacen también? Nos pone aquí unos ejemplos, como un resumen de lo que vamos a ir entrando. Y aquí vamos a... ¿Recuerda cómo se llama? Bueno, ya no le vamos a poner, yo creo que ya se lo han sabido. El ADN transmite información de una generación a la siguiente. Este es otro título que si ustedes lo van siguiendo en el libro está ahí, ¿no? Entonces los seres humanos procrean solamente bebés humanos, ¿no? No jirafas o rosales. En los organismos dice que se reproducen sexualmente. Cada descendiente es una combinación de rasgos de sus padres. En 1953, James Watson y Francis Crick trabajaron con la estructura del ADN. A diferencia del otro libro, creo que en el otro libro no nos pusieron años. Cuando nos mencionaron a James Watson y Francis Crick, no nos dijeron año, en este caso fue en 1953, ¿no? Trabajaron con la estructura del ADN, la molécula de gran tamaño que constituyen los genes y que son las unidades de material hereditario. Ellos descubrieron, ¿no? Lo que es la molécula del ADN. Una molécula de ADN consiste de 2 cadenas de átomos que se pliegan entre sí para formar una hélice. Eso lo hemos visto más a detalle en el otro libro. ¿Cómo se describe en el capítulo 2? Cada cadena se compone de una secuencia de subunidades químicas llamadas nucleótidos. Hay 4 tipos de nucleótidos en el ADN. Cada secuencia de 3 nucleótidos es parte del código genético. Vamos a pasar rapidito porque eso lo tenemos ya desarrollado en el libro de genética de la biología básica, ¿ya? El trabajo de Watson y Crick permitió entender este código genético. La información codificada en las secuencias de nucleótidos en el ADN transmite la información genética de generación en generación. El código funciona algo así como un alfabeto. Los nucleótidos pueden deletrear una asombrosa, variedad de instrucciones para la creación de organismos diversos, como las bacterias, las ranas y los árboles de colla. El código genético es universal, es decir, prácticamente idéntico en todos los organismos. Un ejemplo dramático de la unidad de vida. Entonces, ¿qué nos dice? Es la última parte que me gusta, dice que es idéntico en todos los organismos. ¿Cómo es el proceso del código genético? Es universal. De la misma manera que lo tenemos todo, ¿no? Nosotros, los animales, las plantas, todo es el mismo, ¿no? Entonces estamos ahí, es universal. Les puse muchas preguntas. La información se transmite por señales químicas y eléctricas. Los genes controlan el desarrollo y funcionamiento de cada organismo. El ADN que constituye los genes contiene las recetas para hacer todas las proteínas requeridas por el organismo. Entonces, lo están combinando en este caso como una receta, ¿no? Si no me equivoco, voy a tratar de recordar en el anterior que hemos hablado, tiene también otro como le decía como un ajedrez, si no me equivoco, ¿no? Me acuerdo que algo del otro libro que se menciona. En cambio, aquí se menciona como constituye los genes, contiene las recetas, ¿no? Para hacer todas las proteínas requeridas por el organismo.
Las proteínas son moléculas grandes o macromoléculas importantes en la determinación de la estructura y función de las células y tejidos. Por ejemplo, las células del cerebro se diferencian de las células musculares en gran parte debido a que tienen diferentes tipos de proteínas. ¿Sí? Importancia de las proteínas, así tal cual como está, nos da una idea. Mucho se habla, ya hemos visto en la anterior la importancia grande que tienen las proteínas en todo. Entonces, la comunicación dentro y entre células, una de ellas, algunas proteínas de la superficie celular sirven como receptores que se combinan con los mensajeros químicos. Ciertas proteínas que se encuentran en la superficie de una célula sirven como marcadores, de manera que otras células las reconozcan. Las células utilizan las proteínas y muchos otros tipos de moléculas para comunicarse entre sí. En un organismo multicelular, las células producen compuestos químicos como la hormona, un tipo de señalizadores celulares. Las hormonas y otros mensajeros químicos pueden ser señalizadores celulares también, ¿no? En órganos distantes para que se segreguen una sustancia necesaria, en particular, o para cambiar alguna actividad metabólica. De esta manera, las señales químicas ayudan a regular el crecimiento, el desarrollo y los procesos metabólicos. Los mecanismos implicados en la señalización celular a menudo involucran los procesos bioquímicos complejos. Bueno, no creo, yo creo que vamos a hacerlo porque si no, me voy a quedar sin garganta. Vamos ahí. 4, 5, ya. Entonces tendríamos que estar un poquito más. Vamos a estar acá, tenemos un poquito más aquí para analizar. Que las señalizaciones celulares es actualmente una área de intensa investigación. ¿Sí? Un aspecto importante ha sido la transferencia de información entre células del sistema inmunológico. Una mejor comprensión de cómo se comunican las células promete nuevos conocimientos sobre el cuerpo, sobre cómo el cuerpo se protege contra los organismos causantes de enfermedades. Entonces yo pienso que esto sí podemos tomarle como prestarle un poquito porque nos estaba yendo así como de manera general, pero sí ponerle un poquito énfasis en esta parte, ¿no? Después tenemos ese aprender a manejar la señalización celular puede conducir a nuevos métodos de administración de fármacos en las células y nuevos tratamientos para el cáncer y otras enfermedades. Algunos organismos utilizan señales eléctricas para transmitir información. La mayoría de los animales tienen un sistema nervioso que transmite la información a través de impulsos eléctricos y compuestos químicos conocidos como neurotransmisores. Entonces, ¿cuáles son lo que hace esos neurotransmisores? ¿No? Dan los impulsos eléctricos y compuestos químicos, ¿no? Para la mayoría de los sistemas nerviosos, ¿no? Que se transmiten la información. Entonces, en algunos que dicen, ¿no? Que se transmiten la información a través de impulsos eléctricos o compuestos químicos, podemos decir, se llaman los neurotransmisores. Entonces, ahí. La información transmitida desde una parte del cuerpo a otra es importante en la regulación de los procesos vitales. Por ejemplo, en los animales complejos, el sistema nervioso es el que provee la información acerca del ambiente exterior, transmitiendo los señales, desde los receptores sensoriales como los ojos y los oídos al cerebro. La información también se debe transmitir de un organismo a otro. Los mecanismos para este tipo de comunicación incluyen la liberación de productos químicos como las feromonas, las señales visuales y sonoras. Aquí se los he puesto un poquito, bueno, en este caso se los he resaltado. Típicamente los organismos utilizan una combinación de varios tipos de señales de comunicación. Por ejemplo, un perro puede enviar señales de agresión, no gruñir, una expresión facial particular y haciendo las orejas hacia atrás. Muchos animales realizan complejos rituales de cortejo en el que se muestra partes de su cuerpo, a menudo elaboradamente decorados para atraer a su pareja. ¿Ya? Vamos a terminar este punto. Ay, sí, ya terminamos. Después viene la energía de la vida, ¿no? Uy, tenía que entrar acá, aquí, esta parte, sí, ya esto lo había terminado.
Vamos a hacer rapidito, ¿ya? Porque aquí, para que no se nos vaya, que ya estamos con la idea de los productores, los consumidores y los descomponedores. Resumir el flujo de energía a través de los ecosistemas y contrastar, lo siento, el papel de los productores, consumidores y descomponedores. La vida depende de un aporte continuo de energía del sol, ¿no? Ya que cada actividad de una célula viva o un organismo requiere energía. Es verdad, necesitamos. Siempre que se utilice la energía para realizar trabajo biológico, una parte de ella se convierte en calor y se dispersa en ambiente. Vamos a ver acá. Ay, lo siento, dejé de compartir, lo siento. Ya se cansaron. Un poquito, yo creo que cansa. Quiero terminar esta partecita, vamos a ir aceptando lo que es productores, consumidores, componedores, porque ya acá tenemos. Creo que vamos a utilizar la imagen. Voy a otra vez utilizar la imagen rapidito, lo voy a destacar de acá y vamos a ir terminando con eso. Ya no es mucho ya ahorita. Los metabolismos, procesos químicos que ocurren dentro de un organismo. Ya se los he puesto acá porque nos lo menciona. Recuerda que todas las transformaciones de energía y los procesos químicos que ocurren dentro de un organismo, cualquier organismo, se conoce como un metabolismo. Entonces le he puesto que los metabolismos son los procesos químicos que ocurren dentro de un organismo. La energía, eso es lo que estamos ahorita, vamos a entrar a su función de esta energía, necesaria para realizar actividades metabólicas en un organismo, porque estamos hablando del organismo, esenciales para el crecimiento, la reparación y el mantenimiento de los organismos. La célula de un organismo requiere nutrientes que contengan energía. Entonces, durante la respiración celular, las células captan esa energía liberada por las moléculas de nutrientes a través de una serie de reacciones cuidadosamente reguladas. La célula puede utilizar esta energía para hacer su trabajo, incluyendo la síntesis de materiales necesarios para hacer una nueva célula. Prácticamente todas las células realizan respiración celular. Al igual que los organismos individuales, los ecosistemas también dependen de un aporte de energía continuo. Un ecosistema autosuficiente contiene 3 tipos de organismos: productores, consumidores y descomponedores. Entonces aquí vamos a enfatizar. Ay, lo siento. ¿Se puede sacar? Ya, ok. Entonces, tenemos estos 3 tipos de organismos, o sea, un ecosistema autosuficiente contiene estos 3 tipos de organismos. Hemos aprendido el concepto de ecosistema, ¿no? Sí, ahorita estábamos viendo población, comunidad, ecosistema. Entonces dice que este ecosistema que está todo englobando ahí todo, entonces para hacer un buen ecosistema bien eficiente, tenemos que tener estos 3, que son los productores, los consumidores y los descomponedores, ¿no? Y ahí, más o menos al comienzo le dije cómo visualizarnos los productores, quiénes son, los consumidores también quiénes y los descomponedores también. Incluso su nombre lo dice, ¿no? En este caso, más fácil es visualizárselo a la planta. Ahorita lo vamos a ver nuevamente. Construye un entorno físico en el que puedes sobrevivir, ¿no? Los organismos dependen unos de otros y del ambiente para obtener los nutrientes. ¿Cuáles son? Por ejemplo, la energía o el oxígeno y el dióxido de carbono. Hay un flujo unidireccional de energía a través de los ecosistemas. Los organismos no pueden crear energía ni utilizarla con total eficiencia. Durante cada transacción de energía, se dispersa un poco de ella en el ambiente en forma de calor que ya no está disponible para el organismo. Entonces, es un proceso que a veces ¿no? el animal se come a otro animal o que la oruga se come la hoja, ¿no? Ahorita vamos a ver esos ejemplos. Da algo al ambiente, ¿no? No es que se murió, sino que está ahí. Entonces, las plantas donde se incluye las algas y algunas bacterias son productores, ¿ya? Aquí, por eso, incluso lo vimos, se los puse ahí, que los productores son estos. Nuevamente, en el libro, eso está en el libro, nos menciona. Entonces, ¿quiénes son los productores? Son las plantas, que se incluyen también a las algas, plantas y algas, y algunas bacterias serían los productores. Entonces, ¿quiénes son los productores? Plantas, algas, bacterias, ¿estamos? O autótrofos, ¿sí? Autótrofos. ¿Qué quiere decir Sí, autótrofos? Listen, Se pueden, sí, sí, Listen, eso capaz que sea pregunta de examen, ¿no? ¿Qué tipo de organismos son o se denominan autótrofos? Por ejemplo,
son Es los muy, productores dentro del ecosistema, ¿no? Las plantas, bacterias y algas, porque producen su propio alimento, como dice ahí, sí, auto. Trofo viene de alimentos, sí. Ya, excelente. Eso autótrofos. de Ujú. autótrofo, ¿no? O sea, auto que ellos mismos se alimentan, ¿no? Entonces tenemos al ejemplo, otra vez, imaginémoslo, las plantas son los productores, son los tres, productores, consumidores, descomponedores, y tenemos las plantas, pues sería en este caso como las algas, ¿no? Y también incluir las bacterias. Los tres forman lo que es los productores o autótrofos. Vamos a ver entonces cómo se llaman los consumidores, también tienen sus nombres. Yo creo que ya van yendo, ya se van recordando, ¿no? Ya. No es bien, a mí me gusta porque me hace descansar, porque yo también me canso y después solamente leo y ni me acuerdo. Me ayuda a descansar porque llevo 1 hora y media hablando. La mayoría de estos organismos utilizan la luz del sol, ¿sí? Como fuente de energía para realizar la fotosíntesis. Entonces va a entrar la pregunta de fotosíntesis también, porque está ahí, ¿no? Que es un proceso mediante el cual los productores sintetizan moléculas complejas, ¿no? Tales como la glucosa, un azúcar a partir del dióxido de carbono y el agua. La energía luminosa se transforma en energía química que se almacena en los enlaces químicos de las moléculas de los alimentos producidos. El oxígeno, que es requerido por las células de la mayoría de los organismos, incluyendo las células vegetales, es un subproducto de la fotosíntesis. Hay una fórmula, ahorita nos pusieron, con esta fórmula que comienza con el dióxido de carbono más agua y más energía de la luz, nos devuelven la glucosa más oxígeno, ¿no? Entonces yo creo que esta fórmula también sería bien interesante, ¿no? Las plantas consumen el dióxido de carbono, absorben también agua y tienen también la energía de luz. Esta combinación nos devuelven un buen oxígeno. También está con la devolución de la glucosa. Los animales son consumidores o heterótrofos. Ya entonces hablamos de los productores, que era autótrofos, y ahora tenemos a los animales consumidores, segunda, o heterótrofos. Ya van las dos. Es decir, organismos que dependen de los productores para obtener su alimento, energía y oxígeno. Se los comen, por último. No sé, ya no hay más. Los consumidores primarios se comen a los productores. Miren qué malo. Y la imagen, ahorita vamos a ver, mientras que los consumidores secundarios se consumen a los consumidores primarios, entre ellos se comen también. Hay consumidores secundarios que se comen a los consumidores primarios. Tenemos dos, ¿no? Consumidores primarios y secundarios. Entonces, los primarios pues son los más chiquitos y tenemos los secundarios que son los más grandes y se lo comen a los más chicos o los más débiles o no sé, en su orden de este. Entonces, los No, Lisa, consumidores, ¿puedo aclarar? sí, ya, Los consumidores primarios se comen a las plantas, ¿no? ya, Entonces ahora, serían los herbívoros son esos, los que se comen a ya, las plantas. Luego, excelente. a los herbívoros se comen los carnívoros, que por lo general son los felinos. Esos serían los secundarios. Solo Excelente, eso. Lice. Gracias por corregirme. Está bien. Ahora me hizo acordar la imagen. Y vamos entonces directamente a la imagen, gracias a la licenciada. Aporte, Lice. Me gusta porque así nos está recordando y aclarando un poquito más. Entonces, lo que la licenciada nos está diciendo que está en lo correcto también. Bien, nos hablamos de los consumidores, tenemos los primarios, muy bien, y nos habló de los consumidores secundarios que están en la imagen. Si yo me equivoqué ahí. Entonces, los consumidores primarios, como decía ahí, está la oruga. Y el secundario en este caso sería la ave, ¿no? Que tiene un nombre petirrojo, entonces que se lo consume al consumidor primario, ¿ya? Está más correcto. Entonces tenemos ahí el primario, el consumidor secundario, y bueno, tenemos lo que son las hojarascas que quedan o los desechos que ellos dejan, entonces tenemos ahí los cuerpos muertos, ¿no? Tenemos al productor que es la planta, dijimos que eran tres algas, plantas y algunas bacterias, ¿no? Tenemos al productor, ¿no? O llamado, ¿cómo era el nombre? Autótrofos, ¿no? Los autótrofos. Y tenemos ahora los heterótrofos, que en este caso ya son los consumidores, y tenemos dos dentro, ¿no? Que ahorita lo acabamos de leer, los primarios y los secundarios, que esta imagen creo que es la mejor para poder recordar, ¿no? La primaria. Ok, excelente. Gracias, Alicia. No, ahí está, para ahí me estoy durmiendo. Entonces ponemos acá, hablamos de los heterótrofos, es decir, los consumidores primarios se comen a los productores también,
En los primarios, no, cuando dice acá, los consumidores primarios se comen a los productores. ¿Qué hacen los productores? Ahorita entra otra vez la Los imagen. vegetales. Los vegetales, ¿no? Aquí en la foto está el consumidor primario que se está comiendo al productor. ¿Y quién era el productor? Eran los vegetales, en este caso las hojas, porque ellos estaban trayendo del sol, ¿no? Su entonces ellos se lo comen. Entonces, ¿estamos bien con el concepto que nos da acá? Sí, estamos bien, no estamos ya. Entonces, los consumidores primarios se comen a los productores, entonces los primarios eran los gusanitos que se comían la hoja. Correcto, estamos bien. Mientras que los consumidores secundarios se comen a los consumidores primarios. El ave se comió al gusano, ¿ya? Entonces ahí estamos bien. Los consumidores obtienen energía rompiendo las moléculas de azúcar y otros alimentos producidos originalmente durante la fotosíntesis. Ok. Ahí vamos a quedar. Vamos a ver qué nos falta del libro. Sí, vamos a ver, voy a hacer lo que dijo la licenciada, esto va a entrar en el examen. Aquí, por ejemplo, nos habla de la fotosíntesis, que ya lo hemos pasado un poquito de la evolución que nos falta. Y, por ejemplo, los biólogos utilizan un sistema binominal para nombrar a los organismos. ¿Quién fue el que dio este sistema binominal? No sé si alguien ya lo recuerda. ¿A quién se lo debemos esto del sistema binominal? Que llamemos género, especie, organismo, ¿no? Binomial. Binomial, Binomial. binomial. Sistema binominal, le digo, ¿no? Binominal, eso, al sistema binominal, eso, exactamente. No, ¿A quién se lo binomial, debemos? sistema binomial. No, sí, por favor, le voy a llegar que le deje explicar a la Binominal, licenciada. binominal, dice. Está haciendo chipas. Ok, binominal, ¿cómo está ahí? Vamos a hacerlo, binominal. Aquí dice binominal. Entonces aquí como está lo vamos a dejar. ¿Binomial? Sí, no ves, Dios. Pero no, acá es binominal. Entonces, los biólogos utilizan el sistema binominal para nombrar a los organismos. Sí, vamos a tratar de ver si. Entonces, sistema binominal, vamos a ver si está acá. Acá está, vamos a hacerlo para no. Y acá un poquito habla también del clado. ¿Sí? Que vamos a ayudarnos con las especies, se lo pueden hacer rapidito. Entonces, el sistema que utilizan para llamar el nombre binominal, rapidito. Tenemos aquí un cuadro que nos aclara un poquito mejor, ya, para avanzar un poquito más. Bueno, en este caso tenemos la taxonomía y jerarquía. Bien. Entonces tenemos un sistema binominal, en este caso puede ser, a ver, los biólogos han identificado alrededor de tantas especies, y eso lo debemos también en el siglo, vamos a ir en el siglo XVIII, Carlos Linneo, un botánico sueco, creó un sistema jerárquico para denominar y clasificar los organismos, se lo debemos a él. Recordar que esto del sistema binominal, ahí está correcto, binominal se lo debemos a Carlos Linneo, el sueco, ¿ya? En el siglo XVIII. Entonces, él hizo que habían tantas especies que las ordenó, ¿ya? Lo hizo ahí, pues las ordenó, y bueno, las fue ordenando. Entonces, tenemos ahí clasificar organismos para utilizar lo que hoy en día, ¿no? Con las modificaciones. Vamos a ir viendo, después tenemos ya un ejemplo. Por ejemplo, acá en este caso, no sé si ustedes observan, creo que en las diapositivas también se las he puesto, pero están hoy avanzando. Cuando hablamos de género, siempre tiene que estar en cursiva. Aquí en este caso, por ejemplo, en cursiva si acá está en género, siempre tiene que estar como cuando uno escribe el género y la especie, tiene que estar en letras cursivas. Eso nos da una de las reglas, ¿no? Cuando hablamos de esta de acá. Después, ¿qué más podemos resaltar acá? Vamos a ver la clasificación taxonómica es jerarquía. Este es uno de los puntos. Así como las especies estrechamente relacionadas se pueden agrupar en un género común, los géneros relacionados se pueden agrupar en un grupo más amplio, una familia, las familias se agrupan en órdenes y así va subiendo, ¿no? Las clases en filos, los filos pueden asignar reinos y los reinos van en dominios y así va subiendo, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, la especie, el género, la familia, el orden, la clase, el subfilo, el filo y el reino y así hacia arriba, ¿no? Las categorías. Después, entonces, ¿qué más podemos rescatar de acá para ir avanzando y no nos quedemos en ese tema? Considero un ejemplo específico la familia Canidae, nos da un ejemplo de una especie, nos da la familia de los canídeos y nos da cómo se lo puede hacer, ¿no? La especie sería, en este caso sería de Steris captus, Homo sapiens y Cerus alba. Este es un ejemplo nomás, podemos agarrar cualquier ejemplo. ¿Qué más podemos resaltar de acá? Nos da varios ejemplos de animales o órdenes. El árbol evolutivo de la vida incluye
3 dominios y varios reinos. Podemos resaltar, vamos a resaltar que es un clado. ¿Sí? Ahí nos entra, eso sí también podríamos resaltar de esta parte para poder avanzar, porque si no nos vamos a quedar en este tema. Dice que un clado es un antepasado común, eso es un clado, un grupo de organismos con un antepasado en común, eso es un clado. Entonces, eso vamos a resaltarlo, que eso es un clado, y vamos a ver ahorita cuáles son esos 3 dominios, ¿no? Acá, por ejemplo, nos menciona que tenemos, y en la imagen está muy bonita en el libro, que no lo he podido cortar. El árbol evolutivo de la vida incluye 3 dominios. ¿Cuáles serán esos 3 dominios? Acá en su imagen, en el libro, lo van a poder ir viendo. Ahí tenemos las procariotas, pero ya hablamos de las procariotas otra vez. Aquí nos habla un poquito de las procariotas y las arqueas también, ¿no? Igual ya las vimos, por si acaso la hemos visto, las procariotas y las eucariotas. Y acá tenemos un poquito del orden, también de la imagen, el dominio, el reino, el estilo. Creo que nos pregunten, no sé, cómo va el orden, el estilo, la clase, el orden, la familia, el género, la especie, ¿no? Siempre la especie va como en cursiva. Después vamos a ver los 3. Aquí tenemos un cladograma, dice, de las relaciones de los 3 dominios. Son esos 3 dominios. Acá mismo se los da. Tenemos la dominio bacteria, el dominio archea y el dominio eucaria. Eucaria, ¿ya? Esos son los 3 dominios que vienen de un clado en común, porque dijimos que un clado viene de un ancestro en común de todos los organismos, ¿no? Eso podemos resaltar de esta parte, si quisieran. ¿Algún? Ah, ya, sí, me acuerdo, sí, la verdad son los productores, ya, binominal, ya, binominal, ¿ok? Binomial, no sé por qué le decía binomial. Y entonces tenemos un ancestro común, que son los clados, y tenemos los 3 dominios, ¿sí? Entonces, ¿cuáles eran? Bacteria, archata y eucaria. Entonces, ¿quiénes entran en la eucaria? Vamos a ver. En la bacteria entran las bacterias que forman el bastón Bacillus anthracis, miembro del dominio bacteria, causa del anthrax, una enfermedad de las vacas y ovejas que también puede afectar a los humanos. Tenemos ahí. Tenemos el dominio de archea, ¿no? Este es el otro. Estas archeas, la metanosarcina masai, miembros del dominio archea, producen el metano, ¿no? ¿Cuál es la bacteria que produce el metano? Tenemos a esta, de la archea, ¿no? La metanosarcina masai. Después tenemos a la eucaria, que ya entramos casi la mayoría. Están los protozoarios unicelulares, como la tetrahimena, se clasifican en uno de los grupos protistas. Después tenemos el dominio eucaria también, las plantas. Tenemos a los animales y a los hongos. Vamos a terminar leyendo de las plantas. Incluyen muchas formas bellas y diversas, tales como la orquídea, zapatito de dama, ¿no? Y su especie. Y tenemos también los animales, los mamíferos, como la pantera león. Y tenemos a los hongos, ¿no? Como la mosca agarica. Pues por lo menos aquí sí tenemos que recordar de los 3 dominios, que esto sí yo veo que es algo importante: el dominio bacteria, el dominio archea, el dominio eucaria, y recordar también lo que es, qué significaba el clado, ¿no? Que viene de un ancestro común, ¿no? Ahorita lo vimos lo que era el clado, porque después lo demás ya es como estábamos leyendo, más a detalle, ¿ya? Tenemos el clado. Y los sistemáticos han desarrollado un árbol de la vida, un árbol genealógico que representa las relaciones evolutivas entre los organismos, ¿ya? Entonces, recordemos que el clado, un grupo de organismos con un antepasado común, es un clado, ¿sí? Eso sería. Creo que ahí podemos resaltar eso, después lo demás es más leer, ¿sí? ¿Qué más podemos hacer? Nos da un poquito de Va a características venir de a algunos, ver ¿ya? Las especies se servicio. adaptan a respuesta del cambio en el ambiente, su gesto, ya. Creo que hasta ahí vamos a quedar. Tratar de ver qué más podemos así repasar como ahorita, sacar algo de acá. Ya no lo vamos a leer, si lo quieren poder leer un poquito más a detalle, porque nos da un nombre científico que lo puedo sacar simplemente para que no nos quedemos mucho en esto, ¿sí? Porque tengo que avanzar para el segundo tema. Hemos visto que es bastante, entonces tengo que hacerlo, creo, así sacar algunas cosas. Y veo que algunas cosas también están del que ya hemos visto en el otro libro, que está un poquito más, ¿ya? Aquí algunas cosas nomás se los voy a sacar. Lo mismo voy a hacer tal vez en el otro capítulo, porque no nos va a dar tiempo. Tengo que avanzar un tema por libro, así que ya no es como los otros libros.
tiene letras chiquitas y es bien amplia, así que por esa razón hemos corrido. Parte, voy a quedar hasta los tres, de los 3 años, y después lo demás te lo voy a resumir, ¿ya? Para que no quedemos así como que en nada. Y vamos a tratar de meter una resumidita, y también lo mismo voy a tener que hacer con el tema 2. Ahí volvemos otra vez a las archeas, las bacterias, y nos faltaba aquí una más. Identifica el La dominio y los eucaria. seres. La eucaria, eucharia. Eucaria, gracias, le dicen ustedes, saben más. Entonces, excelente. Entonces, 3, nos vamos a ir quedando con esto. ¿Qué más que nos diría aquí? Ancestros comunes de todos los organismos, ¿no? Ahí tenemos entonces nos falta ahí la eucaria. Y acá nos falta nombrarlas, incluso algunas. Esta me acuerdo de la archea que formaba algo del metano, ¿no? Las azules. Tenía esto mismo aquí en el mismo libro nos da, identificar el dominio y los reinos escribiendo el nombre de cada una de las líneas en blanco. Hay unos ejercicios ahí, ¿no? A mí me gusta, bien que te lo descanso. Ya. Voy a tener que hacérselo más resumido. ¿Sí? No, esto, algunas cositas, entonces van a tener que leerlo ustedes a detalle, algunas cosas, y yo lo voy a tener que, porque no vamos a avanzar, tengo que terminar en 4 días este libro, mañana voy a terminar la otra parte, ¿sí? Y para poder avanzar más, ¿ok? Han visto que algunas es de lo que se lleva en aula en unos casos. Ok, ya terminemos el tema 1. Eh, Sí, si encuentro algo más así, como que le voy a poner así en unas, máximo unas 10 diapositivas y rapidito. Y vamos a irnos al tema 2 y así rapidito vamos a hacerlo. ¿Ya? Sí, Listen, estamos terminando. Dicen, mañana estaríamos con el tema 2 ya. Vamos a entrar al tema 2. Vamos a entrar al tema 2. Ya, ¿Ya? está bien. Ya vamos Está viendo bien, entonces Lisa, qué vamos muchas diciendo, gracias. tenemos que avanzar. Átomo y molécula. Vamos a irnos avanzando lo que nos toca mañana. Un poquito de la biología molecular. ¿Sí? De los átomos, ahí los compuestos inorgánicos, los compuestos inorgánicos, a esos conceptos sí o sí tenemos que sacarlos ahí. ¿Quién no sabe el protón, neutrón? No, el átomo ahí, ¿no? Dice, Entonces ahí nos ponen al núcleo. ¿Qué carga tiene el protón? No sé si nos pone carga negativa o positiva. El neutrón, carga neutra, o dice neutra. Electrón también tenemos, ¿no? Mm. ¿No? Entonces no sé si nos pone aquí las cargas, creo que no los pone, hay que revisarlos ahí. Entonces, ahí vamos a ir yendo, entonces, esto es más la masa atómica, son más con conceptos, los isótopos. Le hice una consulta Sí, sí, Lisa. sobre la unidad 4 del tema del libro anterior. ¿Cuándo se va a tomar el taller? A ver, qué día somos ahora? Somos jueves, ¿no? Para el lunes yo creo, Lisa. Ay, yo quiero terminar este libro, el día es miércoles. Miércoles. A ver si. Jueves. Ujú. Vamos a ver cómo lo hacemos estos dos. Tal vez esto nos va a ayudar mucho con las preguntas. Si lo hacemos unas buenas, tengo una licenciada que nos va a ayudar con las preguntas también. Junto conmigo vamos a estar ahí viéndolo. Entonces, si hay una buena pregunta, vamos a tratar de hacer un poco más resumido para que podamos avanzar más rápido estos dos, porque tenemos que terminarlo. De los otros libros, licenciada, hemos tenido a detalle, así con calma. Traten de ver los videos que mandamos en los grupos, porque es harto. El otro de biología básica a detalle lo hemos visto. Nos falta, así como dice la licenciada, un tema, que es el tema de la ley de Mendel, que también fue interesante poder ver a detalle. Entonces vamos a ir lo que son las combinaciones y todo ello. Pero vamos a ver eso para el lunes, por favor, y voy a terminar con esta de acá. Así como un resumen igual, ¿sí? Ok. Creo que esto sería lo que más nos vamos a química. Aquí no vamos a ir a la química, pero vamos a tratar de sacar algunos que, por ejemplo, ¿qué son las interacciones de Van der Waals? Ya, algunas cositas ahí. Y de los autores, a ver qué nos salen algunos autores. Acá tenemos que enfatizar, en el primero hemos visto algunos autores, Watson y Crick de la molécula, ¿no? Y me acuerdo que creo que hemos visto el otro también ya. Ok, entonces terminamos como temas complicados, por lo mismo deben ser separados para comprender mejor el tema 2 y 3. Dicen, esta mañana, por favor, el 2 y 3 es lo más complicado.
Sí, el tema 2, pero el tema no es como ejercicio, lo veo como está como más teoría, que hay que memorizar algunos conceptos. No hay, o sea, no los veo como los ejercicios porque sí lo veo más como teoría que hay que recordarlo. Aunque el gas de cloro es un veneno, el ion de cloro son esenciales para la vida. Sí, lo veo como más como conceptos y algunas cosas sí, que algunas puede ser que tenemos que recordarlo. ¿Ya? Ok. Que yo creo que sí, tal vez el 2 nos vamos a tener que pasar mañana. Sí, creo que he visto que el 4 es la célula. Y el 4 no lo damos ya lo conocemos. La química de la vida de compuestos orgánicos, eso sí me gusta. Está muy bonito, esto es fácil. Después, después nos entramos a la célula, estamos leyendo ya. Y esto que no, ya, la organización de la célula, el esqueleto, y esto está más a detalle. Métodos de estudiar las células, microscópicos, y es más teoría también. ¿Ok? Entonces nos vemos el día de mañana. Corazón ahorita. Ya, no son nada. ¿Ya? Ok. No, mañana con la licenciada creo que es a las... ¿Qué hora es mañana? A las 6 creo que nos dijo la licenciada mañana, no me acuerdo, creo que es mañana a las 6. 6 de la tarde. Ujú. Ya, conmigo entonces a las 11. ¿Ok? Ok, muchas gracias, que descansen, buenas noches, buenas noches. Gracias. Gracias, buenas noches. Gracias, Licen. Licen. Buenas Buenas noches. noches, lo voy a cortar ya. Hasta luego, Licen. Gracias, Licen.